amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase business de Air Europa. Espero que lo disfrutes, abróchate los cinturones, que despegamos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Listening Leaders, tengo la suerte de irme a Madrid y experimentar ese vértigo que solo se experimenta cuando tienes que entrevistar a un entrevistador, ¿no? Hoy voy a hablar con Daniel Ramírez García Mina. Él es redactor jefe y columnista del Español, que para los oyentes que tenemos en Latinoamérica es el periódico nativo digital primero de España, líder en España. Habéis conseguido en 6 años hacer magia y situaros en la cabecera de referencia en contenidos digitales. Daniel Ramírez, muchísimas gracias por aceptar este rato y estar aquí con nosotros. Nada, hombre, a ti, querido Raúl, y a tu disposición, y feliz de iniciar esta conexión transatlántica. Qué bueno. Oye, Daniel, cuéntame un poco. Tú has vivido, has hecho de todo en periodismo. Has entrevistado gente, has estado en la radio, has estado en periódicos más pequeñitos. ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo de la información a través con esta tecnología? ¿Qué es lo que está cambiando? Cambian muchas cosas, pero ¿cuál es lo radicalmente distinto? Fíjate que yo soy muy joven y yo me incorporé al mundo del periodismo, digamos, profesional con 18 años, casi al mismo tiempo que empecé a estudiar en la universidad, y esto sería el año 2009, 2010, ¿no? Y entonces, claro, cualquiera podría pensar, bueno, en 11 años no han podido pasar muchas cosas, ¿no? Pero han pasado muchísimas cosas, ¿no? A una velocidad vertiginosa. Yo ahora trabajo, como has dicho, en un periódico digital, en el digital, digamos, nativo, líder. Nativo, para quien no esté familiarizado con la terminología, es un periódico que nace ya en la red, es decir, es un periódico que nunca ha tenido edición de papel, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad, cuando terminé la universidad, de trabajar en el diario ABC, periódico de papel. En España todo el mundo lo conoce, también al otro lado del charco, pero bueno, para quien no lo sepa, uno de los diarios decanos, ¿no? de la prensa española, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando trabajaba en ABC, claro, siguen haciendo la edición de papel, y yo escribía en esa edición de papel cuando estuve allí haciendo mis prácticas, y yo hay veces que lo pienso, miro atrás y digo, no han pasado tantos años y es como si hubiera pasado un siglo, ¿no? Porque no quiero decir que los diarios digitales tengamos que ser necesariamente más modernos que los de papel y su propia tecnología web, etcétera, ¿no? Pero yo he visto a lo largo de este tiempo la influencia de la tecnología, ¿no? O sea, es decir, ahora es incompatible comprender la información deslindada de la tecnología, ¿no? Y para no enrayarme demasiado diré, porque la gente puede pensar, oye, este tío está aquí haciendo un discurso y tal, pero no está diciendo nada concreto, ¿no? Pero por decir algo muy concreto, por ejemplo, ahora es incomprensible el periodismo sin la palabra SEO, el SEO, ¿no? Es decir, esa tecnología, esa ciencia casi sacrosanta ya en los periódicos, que lo que hace es estudiar el posicionamiento de las noticias, ¿no? El SEO lo que es una tecnología que nos ayuda a saber qué palabras elegir, por ejemplo, en un titular, por poner un caso práctico, para que esa noticia, cuando tú la publiques, posicione mejor en Google, que salga en la primera página en lugar de la octava, ¿no? Y entonces esto, ¿cómo se hace? Pues es un ejercicio complicado, ¿no? Entre dos vertientes, ¿no? Digamos, los especialistas en SEO, los científicos, podríamos decir, y luego digamos, los informadores, los periodistas, los escritores de esas noticias, ¿no? Es un equilibrio complicado porque tienes que conseguir mantener la esencia de la información, mantener el tono y el estilo que tú quieres mantener, pero al mismo tiempo conjugarlo con esa ciencia que te puede decir, oye, no, es que tú en el primer párrafo es mejor que utilices 3 keywords, que dicen 3 palabras clave, ¿no? O en el titular, y tú dices, no, pero es que a mí eso me jode el arranque literario que yo había hecho de la noticia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto, por elegir una sola cosa, y regresando ya a tu pregunta,
es en lo que yo he notado que más ha cambiado la información, ¿no? En la extrema necesidad de juntar la tecnología con la escritura, en mi caso, en un periódico. Fíjate que eso para el lector nos lleva un poco a la tiranía del SEO, ¿no? A la tiranía del titular. O sea, a veces lees un titular y esperas un contenido detrás que cuando arañas un poco dices, oye, es que no se parece en nada, ¿no? Lo que pone el titular, que efectivamente suma clics, ¿no? ¿Hasta qué punto esa tiranía desvirtúa un poco para los románticos, ¿no? Para los que sois románticos o los que somos románticos lectores, ¿no? Desvirtúa un poco el contenido, ¿no? Bueno, lo que dices es conocido en el sector como la dictadura del clickbait, ¿no? El clickbait son todas estas noticias publicadas con un titular muy, muy llamativo, muy morboso para, digamos, remover las tripas del lector y casi obligarle a que haga, Que lo a lea. que haga clic, ¿no? Hay algunas piezas que son fácilmente identificables, como el clickbait, ¿no? Como, por ejemplo, los 10 productos que han retirado del supermercado porque generan enfermedades tal, ¿no? Entonces todo el mundo clica corriendo, ¿no? El problema es cuando esa dictadura del clickbait empieza a influir también sobre informaciones más sobrias, ¿no? O más serias, sobre todo, ¿no? Como, por ejemplo, la política, la sociedad, la ciencia, la cultura, etcétera, ¿no? Lo positivo de todo esto es que al final la clave, Raúl, siempre está en el periodismo. Es decir, tú puedes tener unas recomendaciones de SEO, pero tú eres el periodista, ¿no? Y sobre todo depende también del director del periódico. Entonces, es decir, al final la decisión siempre es periodística, porque siempre tenemos la oportunidad de elegir el camino correcto, ¿no? No es fácil porque tienes muchas presiones para que sea el titular pues, mejor y más posicionado y tener más lectores y tal, pero bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en un sitio donde creo que estamos ganando esa batalla, es decir, más que estamos ganando esa batalla en la que el periodismo está ganando esa batalla, y aunque nos estemos adaptando a las necesidades tecnológicas, el periodismo sigue primando por encima de todo. Fíjate que una de las cosas que me estoy dando cuenta hablando contigo, Daniel, es que durante muchos años nos hemos pasado, los últimos 8 o 10 años, nos hemos pasado diciendo, oye, estas generaciones que están llegando, estos millennials, ¿no? Estos casi como una amenaza, ¿no? Estos centennials. Yo soy de los que mantengo, yo es que soy un millennial, aunque estoy en un cuerpo equivocado, pero soy un millennial, tengo mentalidad de millennial, ¿no? Entonces siempre nos hemos defendido y yo creo que esta pandemia se ha resuelto rápida y mucho más eficazmente gracias a mentes como las tuyas, gente que empuja, que viene con una formación diferente y que sois los que estáis llevando un poco las riendas, ¿no? De tal suerte que ahora casi el mentoring hay que hacerlo inverso, ¿no? O sea, sois la gente, la generación que está llegando, los que tenéis que mentorizar a los más old fashion en cómo adaptarse a toda esta tiranía. ¿Cómo estás viviendo tú ¿no? El ser redactor jefe siendo tan joven, con gente que probablemente sean igual de jóvenes que tú, pero también tengas algún dinosaurio por ahí, ¿no? A los que tienes que ayudar, ¿no? Bueno, dos cosas, ¿no? La primera y más interesante, hablabas tú del cuerpo equivocado. Yo trabajo con periodistas, mi propio director, Pedro J., que va para los 70 años, y es impresionante la capacidad de adaptación tecnológica, ¿no? Y el interés que tiene, ¿no? Y como he puesto el ejemplo de él, que es el más conocido, pero como él también muchos compañeros, ¿no? Que teniendo muchos más años que yo, por ejemplo, pueden estar más puestos tecnológicamente que yo y controlar más esto, ¿no? Yo en ese sentido soy un poco viejoven, soy un poco tradicionalista, ¿no? Muy apasionado del viejo periodismo, ¿no? A veces tengo la sensación de haber nacido en una época equivocada, ¿no? Porque la tecnología a veces me aburre un poco, ¿no? Pero más allá de la broma, es verdad que nosotros formamos parte de los nacidos en los 90, en los 80 y sobre todo en los 2000, que ya están incorporados al mundo del trabajo. Es verdad que llegamos a los periódicos, a las televisiones y a las radios con un know-how que nuestros superiores muchas veces no tienen, pero hablo de un know-how que no es periodístico, tú lo apuntabas, ¿no? Que es un know-how precisamente por haber nacido y habernos criado ya en una estrechísima relación con la tecnología, ¿no? Es decir, hemos hecho lo más importante de nuestra vida, como es, no sé, el conocer gente, el salir por ahí, el conocer a
a nuestras parejas, el hacer nuestros planes, etcétera, siempre en una comunión con la tecnología, ¿no? Y en cambio tenemos compañeros que no, que estaban en los periódicos y que de repente llegó la ola de la tecnología, pero ellos venían de un mundo y se habían criado en un mundo en el que la tecnología no era necesaria, ¿no? Entonces es una conjunción muy bonita, ¿no? Porque muchas veces eso es un arma buenísima, ¿no? Esa conjunción de factores, ¿no? En la que gente, digamos, más de nuestra generación pueda aportar quizá un punto de vista más moderno desde el punto de vista de la tecnología y ese punto de vista complementado con el más importante, que es el del periodismo, poder hacer una idea, barnizar una idea y que luego salga un producto mejor, ¿no? Es verdad que antes yo creo que cuando no había llegado la tecnología, tú lo apuntabas, las generaciones, digamos, más antiguas tenían que estar continuamente enseñando a las nuevas y eso sigue ocurriendo, pero ahora también nosotros tenemos algo que aportar, ¿no? Que es esa mirada que ya ha crecido en la tecnología. ¿Y cuánto de generoso se vuelve eso? Porque fíjate que cuando en la dinámica en la que yo me incorporé al mercado de trabajo, pues eso, te encontrabas a gente que llevaba 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Y eran como la sabiduría, era la voz a la que preguntar, ¿no? Y hoy te encuentras con que esa voz a la que preguntar tiene que preguntar a los jóvenes, oye, ¿cómo se hace esto? ¿No? Oye, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿No? Y qué mágico es eso de que ambos estén cediendo una parte de su know-how, ¿no? Para conseguir algo extraordinario, ¿no? Oye, Daniel, yo quiero también acercarme a tu mundo más creativo, ¿no? Acabas de publicar un libro, un libro de poemas, un libro de poesía, un poco de prosa. Hay varias, me suena más como a reflexiones. Yo lo he podido leer y me parece maravilloso. Y tengo aquí una cosa con la que quiero empezar, ¿no? Tengo uno que he elegido que me gusta muchísimo, que dice, vaya desorden, ¿no? Dice, la vida es como meter cosas en un armario a rebosar. Por cada una que encajas se caen todas las demás. Un trabajo, una carrera, un amor, un amigo, un proyecto. No hay manera de que entre todo. O sí, poniéndolo en un lugar que no habías previsto. Me parece maravilloso, ¿no? O sea, estamos tan saturados de cosas, de inputs que nos van llegando, ¿no? Que muchas veces no sabes cómo hacerlo, pero al final se da por buena aquella frase que decía, como no sabían que era imposible, lo hicieron, ¿no? Como no sabían que tenías un lugar imprevisto, de repente lo recolocaste, ¿no? ¿Qué te ha llevado a expresar esta parte más, digamos, más personal tuya en un libro? Sí, bueno, esto es un libro que, como apuntás, es un libro de poesía, se titula Es solo vivir, está publicado hace unos meses por la editorial Aguilar del grupo Penguin Random House. Entonces, a mí me pasaba en el periódico que yo vivía determinadas escenas muy cotidianas que no era capaz de encajar ni en mi labor de corresponsal político, ni en mis columnas, que hay veces que son más literarias, que no versan sobre política, pero no tenía dónde encajarlas, no encontraba el formato, ¿no? Yo siempre había sido muy lector de poesía y entonces decidí lanzarme, ¿no? con ese material, ¿no? Se titula Es solo vivir porque es casi un canto desesperado a la vida más cotidiana, ¿no? Había unos versos de Miguel Labordeta, hermano del famoso José Antonio Labordeta, que decía, cuando toques algo sagrado, hazlo natural, pero cuando toques algo natural, hazlo sagrado, ¿no? Esa sacralización de las pequeñas cosas, ¿no? Y mi libro lo que intenta o lo que humildemente pretende es encontrar, digamos, el sentido de la vida o las emociones más importantes de la vida en las escenas terriblemente cotidianas, ¿no? En los periódicos, en los autobuses. Y este poema es un poco un compendio de todo eso, está muy bien elegido porque es muy representativo del libro, porque tiene que ver con la vida deprisa de la que hablaba González Ruano, ¿no? Esa vida en la que vamos tan deprisa y entonces pensamos, es que no llego, no me da tiempo, no puedo hacer esto y tal, y de repente hay un momento en el que casi sin pensarlo tú decías, como no sabían que era imposible, lo hicieron, ¿no? Y entonces cuando no sabiendo que era imposible lo haces, dices, ahí va. Si en realidad todo entraba en el armario, lo que pasa es que iba en un lugar donde no había pensado. Hay otro que me ha gustado mucho, que lo tengo aquí con mi post-it digital, que dice los años felices. La vida es como el día que terminas en el instituto. Prometes querer a todo el mundo y al mundo. Luego no llamas ni acaricias. Los prójimos se deshilachan. Ni siquiera sales al patio, tan solo te acurrucas hasta que suene el timbre. ¿No es un poco una llamada a esta dicotomía que tenemos los seres humanos, ¿no? Que prometemos que vamos a hacer un montón de cosas y luego al final nos quedamos en nuestro reducto, ¿no? Sin esforzarnos en seguir empujando? Sí, también es un poema ese muy nostálgico, ¿no? Y que tiene que ver con los adioses más importantes de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el colegio, luego el instituto, luego
la universidad, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente la última fiesta por la noche, ¿no? Que hicimos tras licenciarnos en la universidad y estábamos todos en una discoteca, ¿no? Y cuando se van a encender las luces y llega la hora de despedirse, abrazas a mucha gente con lágrimas en los ojos, ¿no? Y prometes a los demás y te prometes a ti mismo que esas relaciones nunca se van a romper, ¿no? Que nunca van a quedar enterradas en el recuerdo, ¿no? Y luego, aunque tú te prometas que eso no va a pasar, acaba pasando, ¿no? Y acaban sobreviviendo pues 4, 5 o 6 relaciones como mucho de cada etapa, ¿no? Entonces eso era una manera, ese poema que has leído era una manera de ponerlo sobre el papel y al mismo tiempo de recordármelo, ¿no? Porque hay veces que puede parecer que si lo tenemos más presente, pues luego que los prójimos, como dice el poema, no se deshilachen, ¿no? Pues sigan estando ahí y los tengamos más en cuenta. Algunos de los oyentes que nos están escuchando serán jóvenes que hayan visto pues, que eres el redactor jefe del Español y quieran saber qué es lo que hay que hacer para triunfar en este mundo del periodismo en este momento, ¿no? Para hacer las cosas bien, para dedicarte a una profesión y hacer lo que te gusta, ¿no? ¿Qué les dirías a esta gente joven que tienen que prepararse más? Bueno, yo no sé si he triunfado, Raúl. Lo que sí que sé es que me considero muy privilegiado por poder ejercer mi oficio en un medio de carácter nacional y que funciona muy bien. Y también me siento muy privilegiado porque yo me lo paso muy bien trabajando, ¿no? Hay momentos muy jodidos, hay momentos muy duros, los que tienen que ver con la presión de publicar noticias todos los días, los que tienen que ver con la presión de los partidos políticos por publicar informaciones incómodas, pero luego también hay una parte que incluso teniendo en cuenta todo eso, yo luego pienso, cuando me acuesto, ¿no? Los días en los que soy más optimista, pienso, tengo una suerte tremenda porque, es decir, ninguno de mis días en la vida es iguales. Yo prácticamente tenemos la redacción, pero cada día es distinto, cada día empieza de una manera distinta, en un sitio distinto, en una conversación con una persona distinta, y eso es un privilegio brutal, eso es una cosa totalmente enriquecedora que casi nadie tiene en otras profesiones, ¿no? La gente que trabaja en una consultora va todos los días a su consultora o habla con los mismos clientes todos los días, los abogados con sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los trabajos, por supuesto, tienen su componente creativo y su variabilidad, pero en el mío en concreto, cada día es una sorpresa, ¿no? Y a mí eso me apasiona y también me inhabilita, creo, para que dentro de unos años, cuando siente la cabeza, ¿no? Ignacio Peirón, sus diarios que ha escrito sobre su etapa de periodista, decía, ya sentarás cabeza. Claro, yo digo, yo no sé si podré sentar la cabeza en ese sentido, no sé si yo podré trabajar alguna vez en una oficina con un horario fijo todos los días haciendo las mismas cosas, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, no sé lo que hay que hacer. Creo que hay que conjugar siempre algunos factores, creo que hay que tener una pizca de suerte. Y lo que sí que hay que hacer es trabajar mucho. Creo que el periodismo es un oficio que en sus inicios, luego también en la consolidación, pero creo que sobre todo en sus inicios es un oficio que exige un sacrificio terrible en cuanto a las horas trabajadas, los sueldos mal cobrados. Es una profesión que a día de hoy sufre dos crisis, ¿no? La crisis, digamos, que económica, que yo creo que todavía tiene sus rescoldos, y luego también la crisis podemos llamar tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar mucho, que hay que tener una terrible vocación. Yo creo que eso es fácil de identificar en uno mismo, se siente, y además es un oficio que por esas características a veces tan desagradecidas, ¿no? Del intenso trabajo, del sin horarios, de los festivos, de las noches electorales, no sé, de un sinfín de cosas, creo que es un oficio que por fortuna para los que no tienen esa vocación acaba expulsando a quienes no la tienen, ¿no? Incluso a la gente que no se atreve a dar el paso de decir esto no es lo mío, es un oficio que por su a veces crueldad acaba expulsando a quien no la tiene, ¿no? Yo muchas veces miro a mi alrededor y digo, si somos unos psicópatas, somos unos zumbaos. Es decir, esto solo es posible aguantarlo si tenemos el veneno del periodismo en el cuerpo. Has hablado de la pizca de suerte, has hablado de trabajar mucho, del esfuerzo, que esto es muy, muy de nuestros días, pero empezaste hablando de pasártelo bien. Y pasártelo bien para mí es sinónimo de estar motivado, ¿no? O sea, muchas veces hemos buscado motivaciones extrínsecas, tú también hacías apelación al salario o al dinero, ¿no? A esa parte Pero pasártelo bien es estar verdaderamente motivado. ¿Qué necesita un joven para motivarse? De toda la gente que tú ves en la redacción que está entrando, ¿qué crees que es lo que motiva hoy a las personas? Claro, yo hablo del periodismo, que es lo que a mí me motiva, ¿no? Ajá. Y yo creo que son las grandes historias, ¿no? Y puede parecer un tópico,
pero yo lo veo, ¿no? Tanto en los ojos de las personas más mayores con las que trabajo como las de los más jóvenes, ¿no? Yo veo ese brillo en los ojos, veo ese fuego en los ojos de quienes consiguen una gran historia y se sientan a escribirla, ¿no? Es una mirada muy fácilmente identificable, una mirada muy pasional, ¿no? Del periodista que entra a una redacción y dice, tengo esto para mañana, y se pone a escribirlo, ¿no? Bien sea una noticia exclusiva, bien sea un reportaje, una gran entrevista, ¿no? Y es algo tan pasional que me resulta difícil responder a la pregunta porque es una especie de causa-efecto muy animal, ¿no? Es decir, yo no sabría qué decirte, qué es lo que me hace motivarme para trabajar. La verdad es que me miro a mí mismo y me considero muy privilegiado porque casi siempre, en el 90% de los días, el 80% de los días, trabajo muy motivado, ¿no? Cuando digo trabajo, no digo que todo el día esté muy motivado, sería una cosa marciana, ¿no? Todos tenemos nuestros altibajos, pero sí que puedo decir que en el 90% de las entrevistas, de los reportajes, de los sitios a los que voy a escribir, estoy muy motivado pensando en hacer lo mejor posible. Y es algo muy animal, porque no es algo que yo premedite o que yo trabaje o que yo haya puesto en práctica una técnica para eso, ¿no? Es casi como el amor que sentimos por las personas, ¿no? Que es algo animal, no sabes identificarlo, simplemente lo sientes, ¿no? Entonces no sé si te voy a servir en ese sentido Claro. de ayuda a dar un consejo a los jóvenes, ¿no? No, pero fíjate, hay en los últimos años algo que yo repito muchas veces con los directivos es algo te motiva verdaderamente o te hace ser feliz en lo que estás haciendo cuando, uno, estás preparado para lo que haces, dos, estás remunerado, porque si eso no es así, y tres, te brillan los ojos con eso, ¿no? Porque sin esas tres cosas, al final la felicidad absoluta en el trabajo no existe. Oye, estamos hablando de un periodismo actual, un periodismo joven, distinto, provocador, irreverente algunas veces, ¿no? Con respecto a las viejas praxis, ¿no? Que había en las redacciones, ¿no? Donde bueno, pues había un sentido muy jerárquico, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo ves tú los siguientes 5 años? Va a haber muchísimos cambios, ¿eh? Toda la tecnología que está en el mundo que se está implementando va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Hay redacciones ahora en las radios, que es un mundo que también conozco, donde hay una o dos personas, ¿no? Y dices, oye, era impensable. Uno se va al edificio, para mí es magia, Daniel, cuando iba yo al edificio de Radio Nacional y decía, pero todas estas plantas se necesitan para hacer radio, ¿no? Y hoy una o dos personas con la tecnología. Yo estoy haciendo radio con un laptop en casa, ¿no? Y esto en el fondo os está generando una cuota de audiencia que dejáis de tener los periódicos o los medios tradicionales y os estáis adaptando a todo eso y estáis provocando también el cambio. ¿Cómo ves los próximos 5 o 10 años en vuestro mundo? Yo creo que va a haber unos cambios tan terribles que no soy capaz de preverlo bien, ¿no? Porque incluso la manera en la que trabajo ahora no era ni siquiera capaz de imaginarla hace 2 años, ¿no? 2 años. Yo creo que vamos a seguir encontrando herramientas tecnológicas que nos permitan ir superando la crisis de los medios, ¿no? Que nos permitan llegar a más personas y convencerles de que el periodista, igual que el abogado, igual que el electricista, que el fontanero, que el consultor, que el ingeniero, etcétera, es alguien que tiene derecho a cobrar por su trabajo. Esto puede parecer una tontería, pero no es así. En Estados Unidos, tú lo sabes, hay más cultura del pago por la información, pero en España no. En España yo he llegado a tener una discusión con un amigo con licenciatura superior, un tío muy formado y tal, diciéndome que como la Constitución reconoce el derecho a la información y la Constitución también reconoce el derecho a la vivienda y no nos regalan la casa, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología, aunque en un primer momento ha sido a veces una rémora porque de repente ha democratizado tanto el acceso a la información y de una manera gratuita y de repente nos ha dejado sin fuentes de ingresos, creo que también es una herramienta que nos va a ir dando pistas de qué cosas podemos hacer para construir entre todos un modelo como el de la prensa de papel en los años 80 o 90 que funcionaba de una manera muy boyante, ¿no? No sé qué cambios pueden venir. Lo que sí tengo claro es que independientemente de los cambios que vengan, el periodismo que va a triunfar va a ser, es verdad, el periodismo que sepa conjugar periodismo y tecnología, pero tengo clarísimo que va a ser el mismo periodismo que triunfaba en los años 80 o 90, que es el periodismo de las grandes historias, es decir, los grandes reportajes, las grandes entrevistas y las noticias exclusivas. Yo creo que sin tecnología ese periodismo no puede prosperar, pero tengo clarísimo también, y lo estamos viendo ya ahora,
que el periodismo tecnológico, muy ducho en temas de SEO, etcétera, 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 sin grandes historias, no va a la vuelta de la esquina. Es pan para hoy y hambre para mañana. Qué interesante, y para eso se necesita el talento de la gente que está llegando, ¿no? El talento de gente joven que quiera oler este oficio, que le apasione lo que hace, pero que a la vez te aporte estos conocimientos y estas experiencias. Déjame por última, no te quiero entretener mucho más, que sé que andamos con el tiempo pillado. Déjame que te pregunte por cómo obtener el talento, cómo obtienes el talento de la gente, ¿no? Porque llega mucha gente con talento, pero el arte de dirigir, para mí, lo cuento también con mis directivos, es el arte de hacer que el otro se salga con la mía, ¿no? El saber obtener lo mejor del otro, pero conseguir lo que tú persigues, ¿no? ¿Cómo consigues que la gente ponga su talento al servicio de la noticia o del periódico? Sí, bueno, yo tengo que decir que aunque mi cargo sea ese de redactor jefe que mencionabas, tengo un privilegio, que a mí lo que me gusta es escribir, estar en la calle, entonces tengo mucha libertad para escribir, no solo en un sentido ideológico, sino libertad para organizarme yo mi trabajo, ¿no? Lógicamente en coordinación con el subdirector de política del periódico, que es mi jefe directo, pero tengo mucha libertad para escribir mis temas, estar fuera de la redacción, etcétera, ¿no? Y lo considero un privilegio enorme, ¿no? Entonces yo no tengo demasiada experiencia en la dirección de equipos. Es verdad que en calidad de redactor jefe, cuando mi jefe no está, sí que coordino yo en algunos momentos del año la sección de política. Debo decir que no es algo que me guste demasiado, no por nada, sino porque a mí lo que me gusta es escribir, ¿no? Pero es verdad que es muy interesante la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo consigue una persona, un director de un equipo, conseguir lo mejor de los demás, ¿no? A mí me interesa mucho cuando veo modelos distintos, ¿no? de directores de periódico, ¿no? Por ejemplo, el otro día entrevistaba a mi propio director, a Pedro J, con motivo de la publicación de sus memorias, y él me decía una cosa que me dejaba un poco preocupado por la cuenta que me trae, pero que creo que dijo la verdad, que fue sincero y en el fondo nos divertimos los dos, que él decía gobernar los periódicos de una manera ajena a la democracia y muy típica de Robespierre, ¿no? El que es muy fan de la Revolución Francesa, decía el terror sin virtud no tiene sentido, pero la virtud sin el terror es impotente, ¿no? Entonces, él tiene esa manera de dirigir los periódicos. Luego existen en el otro extremo pues otros directores, no sé, quizá muy centrados en la empatía, en el roce continuo con el redactor de la conversación, de la preocupación de sus temas más personales, no lo sé, creo que esos son a grandes rasgos los dos modelos, ¿no? No sé, no tengo claro tampoco, yo imagino que como todo en la vida haya que hacer una conjunción de ambas cosas, ¿no? A mí los jefes que me gustan son los jefes que dicen las cosas mal, cuando están mal, con mucha sinceridad, y que conscientes de que el halago debilita, porque el halago también es muy peligroso, pero que de vez en cuando también hagan saber a sus equipos que están haciendo las cosas bien. Y sobre todo también me gustan los jefes que celebran los éxitos individuales de una persona de su equipo como un éxito colectivo, ¿no? Porque en los periódicos, por ejemplo, apenas existen los éxitos individuales. Es decir, si alguien publica una gran historia es porque para que él tuviera ese tiempo para escribirla, otros han estado picando piedra y viceversa. Él ha estado picando piedra para que otro compañero haga una gran historia, que el éxito de lo colectivo en una sociedad que a veces estamos quizá virando hacia un individualismo muy rampante, ¿no? Creo que la conciencia del éxito colectivo, incluso cuando tú has tenido un protagonismo o un papel fundamental de marcar el gol en concreto en esa gran historia, creo que es muy importante siempre ser consciente del éxito colectivo. Está claro. Daniel, te agradezco mucho tu tiempo. Daniel Ramírez, redactor jefe y columnista en El Español, y que la conversación continúe. Te agradezco un montón, ¿eh? Claro, repetimos esto dentro de un tiempo. Estoy a tu disposición para lo que quieras, querido Raúl, ha sido un verdadero placer. Hecho, te mando un abrazo. Chao. Un abrazo para todos. Chao. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.